nombre es Fidelisa Peralta Familia. En esta presentación voy a hablar sobre los procesos cognitivos complejos en la psicología educativa. Este tema es importante porque permite entender cómo los estudiantes aprenden y de qué manera ese aprendizaje se puede mejorar dentro del aula. A lo largo de esta presentación voy a explicar varios procesos como la metacognición, la estrategia del aprendizaje, la resolución del problema y la creatividad y el pensamiento crítico, y cómo esto influye en la forma en que los estudiantes adquieren y aplican conocimiento. Metacognición. La metacognición se puede entender como las capacidades que tiene una persona para pensar sobre su propio aprendizaje. Es decir, no solo aprender, sino de darse cuenta de que como uno aprende. Por ejemplo, cuando un estudiante reconoce que no entiende un tema y decide pasarlo o cambiar las formas en que estudia, está utilizando la metacognición. Esto es importante porque permite que el estudiante tenga un papel más activo en su aprendizaje. No depende solamente del profesor, sino también del autorregular. Además, la metacognición incluye 3 procesos clave. Primero, la planificación, que es el cambio y el estudiante organizar cómo él va a estudiar. Luego, la supervisión, que es dar cuenta si está entendiendo o no. Y por último, la evaluación, que es revisar si realmente aprendió. También es importante saber que no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de metacognición, por eso algunos necesitan más orientación que otros. La estrategia del aprendizaje. La estrategia del aprendizaje son herramientas o técnicas que ayudan a aprender mejor. Por ejemplo, no es lo mismo leer un tema sin entenderlo que hacer un resumen o explicarlo con tu propia palabra. Y ahí ya está usando una estrategia. Entre la más importante está la elaboración, que es aplicar la información, la organización, como hacer un mapa conceptual, la repetición con como subrayar o memorizar, la autorregulación, que es el planificar y evaluar cómo se estudia en el aula. Esto se puede ver como el profesor manda a hacer un resumen, trabajos en grupo, cuando el estudiante le explica un tema o otro. Estas estrategias son importantes porque ayudan a que el aprendizaje sea más profundo y no solo memorístico. Ahora vamos a hablar sobre la resolución del problema. La resolución del problema es la capacidad en enfrentar situaciones difíciles y buscar soluciones. Este proceso tiene varios pasos. Primero, identificar el problema, luego analizar, después pensar en posible solución, elegir las mejor y finalmente evaluar función. En la educación, eso se trabaja mucho con casos prácticos, porque así el estudiante no solo aprende teoría, sino que aprende a aplicarla. Por ejemplo, cuando en una clase se analiza una situación oral o se resuelve un caso, el estudiante desarrolla habilidades como el razonamiento y la toma de decisiones. La creatividad. Vamos a hablar sobre la creatividad. La creatividad es la capacidad que genera ideas nuevas y diferentes en la educación. Es muy importante porque permite que el estudiante no solo repita información, sino que también piense que es de forma original.
se puede desarrollar en el aula a través de actividades como la lluvia de ideas y juegos de proyecto o ejercicios dados. No haya una sola respuesta correcta. También eso ayuda a que el estudiante se motive más y también a que se aprenda a aplicar lo que sabe de manera diferente. Vamos a hablar sobre el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar y cuestionar la información. No se trata de aceptar todo como verdadero, sino de reflexionar, comparar ideas y formar una opinión propia. Entre sus características está analizar la información y evaluación diferentes puntos de vista y tomar decisiones con base en los que sabe. Es muy importante en la educación porque evita que el estudiante memorice sin entender y lo ayuda a aplicar los que aprende en la vida diaria. Además, desde la psicología se reconoce en la forma que una persona piensa influye en su comportamiento y en su emoción. Para terminar, en conclusión sobre este tema, los procesos cognitivos complejos son fundamentos en la educación porque no solo ayuda a aprender contenido, sino también a desarrollar la forma de pensar. A través de la metacognición, estrategia de aprendizaje, la resolución del problema, la creatividad y el pensamiento crítico y los estudiantes pueden aprender de maneras autónomas y reflexivas y significativas. Muchas gracias por escucharme.